tal, Yanitza? Buenas tardes. Mira, para comentarte, te dejo este video igual que al resto de tus compañeros para retroalimentar el trabajo que has estado elaborando, pero también para darte la estructura que debe de contener el avance del documento de ustedes, ¿no? Primero que nada vas a ver una portada. En la portada hay que agregar el título de tu documento, ¿sale? Aquí hay un título y el nombre de una compañera tuya. Pero esta es portada y esta se llama portadilla. Estas dos son mero ejemplo. Es decir, aquí pues tú borra esto y pon tu propio título. Nada más en el mismo formato. Es decir, el propósito que realmente tengo aquí es que ustedes recojan el formato que está aquí, pues para que ya trabajen siempre bajo esta misma lógica, ¿no? Entonces, bueno, tienes aquí esto. Hay que cambiar lo correspondiente. Lo mismo que cambiar el nombre del título, el nombre tuyo y luego el nombre de tu director o directora, ¿no? Vas a tener un apartado de agradecimientos, dedicatoria, resumen, introducción. Y estos 4 apartados hay que dejarlos en blanco. Los puse ahí nada más para que sepas que ahí van. Pero sin lugar a dudas, estos apartados siempre se redactan hasta el final. Es decir, no al final del semestre, sino al final del curso. Ya que terminaste la tesis, es cuando ya se hace la introducción, resumen y todo lo demás. Así que ahorita no te preocupes, nada más están ahí para que sepas dónde van. Y bueno, tienes un índice, ¿no? El índice es un índice automático. Aquí no hay que escribir nada de manera manual. Este índice permite que podamos bajar, ¿no?, por los diferentes apartados del documento. Entonces, cuando tú escribas algo y que ya, por ejemplo, digamos el contexto quede en la página 11, lo único que hay que hacer es clic derecho y dar clic aquí donde dice actualizar campos. Y con eso, bueno, le pones en aceptar y se actualiza todos los números, ¿no?, y la tabla completa, ¿vale? Pero por lo pronto dejarla así. Entonces, bueno, el primer apartado que tienes es el capítulo del problema, ¿no? Que de hecho ya iniciaste y lo iniciaste bien, ¿no? Entonces, vas a ver 2 tipos de observaciones que te voy a dejar. Por un lado, y en la parte izquierda del documento, vas a ver estas líneas que están aquí de color rojo. Cuando veas estas líneas, significa que tienes observaciones que yo te dejé y que están ocultas. Lo que hay que hacer nada más es darle clic, un clic normal, y ya con eso se abre, ¿no? Entonces, no tienes errores de redacción, eso te felicito. Nada más hay un detallito con respecto a las citas, ¿no? Acuérdate que en la cita no es necesario agregar la inicial del primer nombre de los autores, entonces eso hay que borrarlo. Cuando encuentres observaciones así, como estas que tienen tachas o como esta que aquí te sugerí borrar la palabra empírica, lo único que hay que hacer es dar clic derecho y darle clic en aceptar. Y en automático se van a ir corrigiendo las observaciones. Sale solamente cuando esté tachado, pues, ¿no? O cuando esté subrayado algo. Entonces este es un tipo de observación que vas a tener. Otro tipo de observación son estas. Cuando está algo así sombreadito, aquí no se alcanza a ver bien, pero hay algo sombreado. Te voy a dejar comentarios que van a estar aquí del lado derecho. Y estos comentarios sugieren cosas que no se atienden de manera automática. Es decir, tú tienes que revisar lo que dice, tienes que atender algo con respecto a lo que te puse aquí. Y cuando lo hayas atendido, nada más le das clic derecho y le pones eliminar comentario. Y listo, ¿no? Entonces, bueno, te decía, vas bien. Aquí tienes un problema que te decía, este planteamiento tiene que ser general. Entonces lo que tienes que redactar aquí es señalar cuál es el problema que existe con respecto a tu tema. Cuáles son los problemas en términos generales que enmarcan la problemática local que más adelante vas a describir. Entonces, bueno, tienes aquí, pues por lo que leí, el trabajo tuyo trata sobre la detección, si no mal recuerdo, de barreras de aprendizaje y diversidad en el aula. Entonces, una pregunta que tal vez te pudiera servir de guía para redactar esta problemática general es: ¿cuál es el problema de que no se detecten las barreras de aprendizaje? Es decir, ¿qué problemas hay cuando no se trabaja atendiendo a la diversidad que existe en las aulas? Entonces trata de pensar en eso, buscar autores que hablen acerca de qué problemas se presentan cuando no se detectan estas barreras, y que eso sea tu planteamiento general, ¿no? No estamos hablando de tu escuela, ni de San Luis, ni de tu contexto, sino de manera global, de manera general, incluso nacional, se pudiera decir, también, cuáles son los problemas que existen cuando no se detectan las barreras. Entonces, cada vez que cites un autor, Yanitza, lo que te sugiero es interpretarlo. No es solo describir lo que dice Esteves o solo lo que dice Hernández, sino interpretarlo, ¿no? ¿Qué significa para ti eso? Y entonces empiezas a armar un discurso, ¿no? Por lo tanto, según Hernández, y aquí pudiéramos quitar esta palabra de según, ¿no? Por lo tanto, Hernández, que está de más, pues, ¿no? Esa palabrita, hay que tratar de ser económicos, pues, en el lenguaje. Por lo tanto, Hernández
Ok, no lo había leído completo, perdón. Según si está correcto aquí. Por lo tanto, según Hernández, es importante que el docente esté actualizado, que falta un acento, ¿no? Esté actualizado y se prepare profesionalmente eh, para atender a niños con diversos estilos, ritmos y barreras de aprendizaje, y así puede integrarlos dentro del aula de una manera asertiva, aplicando diversas estrategias para potencializar el aprendizaje. Entonces esto es lo que dijo Hernández, y está bien, es pertinente, pero ¿qué dices tú sobre eso? No, lo más importante en tu trabajo eres tú, pues no, y las citas están ahí para sustentar tus ideas, no al revés. Entonces, si pones una cita, trata de que tu opinión esté presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacer algo así. De ahí que al analizar las barreras de aprendizaje resulta imprescindible, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezas a armar un discurso, pero que no se quede nada más como un glosario de lo que dice uno y otro y otro. Tú tienes que figurar en tu documento y eso es central, ¿no? Entonces, trata de tomar esas dos sugerencias, ¿no? Por un lado, que tú figures en tu documento, y por otro lado, tratar de ir armando un discurso que deje claro cuáles son los problemas de no detectar las barreras de aprendizaje. Eso va a justificar tu trabajo de alguna manera. Entonces, cuando lo hagas, posterior a esto, hay que tratar de aventarte unas 2 cuartillas de esto, ¿no? Y posterior trata de describir el contexto donde tú vas a implementar tu investigación. Si vas a investigar, por ejemplo, una primaria, describe cómo es la primaria, cuántas aulas tiene, cuántos maestros hay. Lo de las aulas a lo mejor no tanto, pero sí cuántos maestros hay, qué tipo de mesabancos tienen, por ejemplo, si hay mesabancos para zurdos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero describe el contexto. Aquí no ocupa citas, pues no, es describir nada más con tus propias palabras el contexto, y ve platicando esto ya para la siguiente semana, ¿no? Lo de estos apartados, pero ve platicando desde ya con tus directores acerca de qué instrumentos podrías utilizar y a quiénes tendrías que entrevistar para definir posteriormente el problema. Esto lo vamos a comentar en la siguiente sesión, pero bueno, igual puedes irlo viendo, ¿no? Te puse todos los apartados que debe tener el capítulo 1, te puse un ejemplo aquí de cómo se tendrían que redactar los resultados de tu indagación inicial. Entonces revísalo, ¿no? Checa todo. Aquí te puse dónde debe de ir cada cosa y qué tendrías que poner. Agrega las referencias. Aquí te puse un ejemplo de cómo ponerlas. Y pues nada más, ¿no? Si tienes alguna duda, igual déjamelo saber. Aquí voy a estar al pendiente. Pero bueno, te felicito. Es un buen inicio. Por lo pronto a seguir avanzando y pues estamos en contacto. Saludos.